litros, porque vamos a obtener mucho líquido, ¿no? Que necesitamos obtener muchas muestras para mandarlas a diferentes servicios del laboratorio. Entonces, ¿para qué nos sirve o cuáles son las indicaciones de hacer una toracocentesis cuando el diagnóstico del derrame pleural quede duda, ¿no? Si llega un paciente con datos de falla cardíaca, con antecedentes de diabetes, de hipertensión, de infarto, de lo que sea, y pues tenemos un derrame bilateral, pues no vamos a hacer una toracocentesis, ¿no? Al menos que el derrame sea muy grande, pues a lo mejor si hacemos una toracocentesis terapéutica, pero no vamos a hacer una toracocentesis para buscar un diagnóstico, porque pues ya sabemos que el derrame es bilateral, que viene en falla cardíaca y que lo más seguro es un trasudado, ¿no? Obviamente terapéutico, cuando el paciente a lo mejor sí trae un derrame importante, como en la placa que vimos, donde en ambos lados estaba prácticamente al 100%, pues obviamente ahí el paciente no tiene pulmón, ¿no? O sea, no tiene pulmón que lo esté oxigenando y pues sí requiere de la toracocentesis para drenar el derrame, ¿no? Y hay veces que utilizamos el drenaje o la toracocentesis para evitar complicaciones, ¿no? Por ejemplo, en derrames complicados que sean por una neumonía, pues es importante drenar el absceso para poderlo, para evitar que se infecte, ¿no? Para evitar que se infecte o para evitar que genere fibrosis. Y pues bueno, contraindicaciones de la toracocentesis, por ejemplo, que el líquido está tan pequeñito que a lo mejor ni siquiera se ve en una radiografía y que hay veces que ni con ultrasonido se puede tomar, ¿no? Porque es tan pequeño el líquido, el derrame, que no podemos abordar a la toma de muestra, ¿no? Entonces, cuando el líquido pleural es muy pequeño o es insuficiente, podemos provocarle al paciente hasta un neumotórax. Entonces, en ese caso, pues bueno, no tomamos muestras. Cuando haya una infección cutánea o una herida en ese sitio de la inserción y cuando haya problemas hemorrágicos graves, ¿no? Que el paciente a lo mejor tenga alteraciones en la coagulación, como por ejemplo un paciente con insuficiencia hepática que tenga los tiempos de coagulación prolongados o plaquetas muy bajas, ¿no? Pero bueno, ahí si es necesario hacer la toma de muestra, pues es importante a lo mejor corregir la parte de la coagulación para poder tomar las muestras. Y se pueden utilizar algunos otros, bueno, este líquido se debe de mandar al laboratorio para poder hacer varias pruebas, biomarcadores de la pleura que son de rutina, algunos biomarcadores especiales y biomarcadores séricos concurrentes. Estos biomarcadores séricos concurrentes se toman al mismo tiempo que se toma la muestra de pleura. Entonces, en el momento que estamos tomando la muestra de pleura por la toracocentesis, estamos tomando en ese momento al paciente una muestra de sangre para poder hacer comparaciones tanto de proteínas como la deshidrogenasa láctica, para poder hacer los criterios de Light, que ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, los biomarcadores pleurales de rutina es tomar el líquido, mandar el líquido a hacer un citológico y un citoquímico, y en el citológico nos va a permitir ver reencuentro de células, qué tipo de células hay, si son monocitos, si son neutrófilos, si son basófilos, eh, si son linfocitos, para eso nos sirve, para ver las proteínas totales, para medir la deshidrogenasa láctica. Esto nos sirve sobre todo, estas dos, para los criterios de Light, y los criterios de Light son los que nos dicen si es un exudado o es un trasudado. Nos permite también medir la glucosa, nos permite también medir el colesterol, y pues bueno, en estos criterios de Light vamos a tener que son criterios precisamente para definir si es un líquido de tipo exudativo, ¿no? Si estos criterios no dan positivos, ahorita vamos a ver cuáles son, el líquido es un trasudado. Entonces, al menos para poder considerar que el líquido pleural es un tipo exudado, debemos de tener al menos uno de los siguientes valores, ¿no? Que la diferencia que hay, o más bien que la división que hay entre las proteínas pleurales sobre las proteínas séricas sea mayor a 0.5. Por eso es que les digo que en el momento que estamos tomando la muestra pleural, hay que tomar la muestra de sangre.
Y en la muestra de sangre hay que mandar pedir el conteo de proteínas séricas. Entonces vamos a medir el conteo de proteínas pleurales y la cantidad de proteínas pleurales la vamos a dividir entre las proteínas séricas, y si esta división, este cociente nos sale mayor a 0.5, estamos ante un exudado. Ahora, podemos mandar también a medir la deshidrogenasa láctica. Si la deshidrogenasa láctica de la pleura entre la deshidrogenasa láctica del suero, de la sangre, se encuentra mayor a 0.6, es otro criterio para decir que tiene un tipo exudado. Y si la deshidrogenasa láctica pleural es 2/3 arriba de los límites del sérico, también es una característica de un derrame de tipo exudado. Entonces, si coincidimos que es un exudado, hay que buscar y orientar todas las causas que pudieran estar ocasionando un exudado, ¿no? En el caso de la paciente, pues reportaron un exudado, ¿no? Pudo haber tenido esta relación mayor a 0.5 o esta otra relación mayor a 0.6 o ambas, quizás, o tener las tres, ¿no? Hay veces que se pueden tener las tres. Aquí con que tengamos uno de ellos ya nos hace pensar en un exudado. Y bueno, algunos otros estudios especiales, podemos pedir la glucosa y el pH. Esto nos sirve sobre todo cuando la glucosa está muy baja y el pH también está menor a 7.2. Estamos ante un derrame complicado, y los derrames complicados se tienen que tratar con sonda endopleural, porque si no se fibrosan y se septan. Entonces ya un derrame fibrosado y septado cuesta más trabajo drenarlo. Entonces hay que ponerle una sonda endopleural y estar midiendo precisamente su drenaje durante los siguientes días. También podemos pedir, bueno, estos cultivos y las tinciones, ver si hay tinción de Gram, ver cultivos para hongos, para bacterias, adenosina desaminasa. Estas nos permite para ver tuberculosis pleural. Cuando la ADA o la desaminasa se encuentra mayor a 40 unidades litro en el líquido pleural, podemos sospechar de un derrame tuberculoso. Algunos biomarcadores tumorales, sobre todo para el mesotelioma. Podemos pedir amilasa cuando estamos sospechando en pancreatitis, pero pues bueno, si tenemos también amilasa y lipasa sérica elevadas y el paciente trae dolor abdominal, pues obviamente estamos ante una pancreatitis. Si tiene un derrame pleural unilateral que tiene características de ser exudativo, pues ya no le pedimos amilasa, ¿no? Lo más seguro es que el derrame de tipo exudativo lo está teniendo por la pancreatitis. Le podemos pedir colesterol, triglicéridos. Estos dos nos dan un reporte de un kilotórax. El kilotórax no es otra cosa más que un derrame provocado por falla linfática, por la falla en este drenaje linfático. Y podemos pedir algunos otros biomarcadores del tejido conectivo, ¿no? Para ver si hay artritis, lupus, etcétera. Anticuerpos antinucleares a veces, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, ya hemos platicado de este caso de la paciente. Pues lo más seguro es que la paciente pues tenga cáncer de mama, ¿no? O sea, el diagnóstico más probable, más que tuberculosis pleural, pues es un cáncer de mama. Ahora, el tratamiento en este caso de la paciente, aquí lo que haríamos, por ejemplo, Judith, ¿andas por ahí? Creo que sí vi que te... ¿No? No anda Franco Judith. Saúl García, Alexander. Mm, Litsi, Maite. Sí, doctor, aquí estoy. Aquí, Yo puse la toracocentesis más la mastectomía, porque así pues, ay, ¿cómo? Porque así vamos a prevenir lo que son más empeoramiento del estado del paciente y además ay, ¿qué cosa? Bueno, principalmente para establecer al paciente y prevenir lo que ya es el cáncer por las tumefacciones que presenta la paciente. claro, ¿no? Y aparte, pues aquí el derrame, si lo vimos en la placa, pues sí estaba como algo pronunciado, ¿no? Entonces, pues sí era Sí, un doctor. derrame extenso,
que pues iba a dificultar a lo mejor más el proceso respiratorio de la paciente, ya la paciente desarrollaba disnea, entonces pues sí, sí iba a ser necesario hacer el drenaje, ¿no? Y pues bueno, obviamente, hablando del tratamiento, pues vamos a tener tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico pues va orientado a la causa, si es un empiema, si es una tuberculosis, si es una neumonía, pues le vamos a dar tratamiento para la infección. Vamos a dejar antibióticos. Si es un problema ocasionado por insuficiencia cardíaca, pues le vamos a dejar el diurético, ¿no? Ya sea un diurético de ASA, principalmente furosemide, bumetanida, para que el paciente pueda tener un drenaje. Y ahí se puede quedar el tratamiento, ¿no? A lo mejor no es necesario hacer la toracocentesis o la colocación de la sonda endopleural. Y en el tratamiento no farmacológico, pues puede ir desde la toracocentesis hasta la pleurostomía, que es precisamente la colocación de esta sonda endopleural, y la pleurodesis, ¿no? La pleurodesis no es otra cosa más que de forma química pegar ambas pleuras, tanto la visceral como la parietal, para que se selle, por así decirlo, que se selle el espacio pleural y ya no se esté llenando constantemente, ¿no? Esto sobre todo se hace en derrames recurrentes. Ahí en Ticomán llegamos a tener estos derrames recurrentes en donde tuvimos que hacer pleurodesis con yodopovidona. Entonces, esta yodopovidona la metimos precisamente por medio del catéter endopleural, la metimos en el espacio pleural y eso hace que se genere un proceso inflamatorio en la pleura, la fibrosa y la pega. Entonces, es como pegar la pleura para que ya no se esté llenando de líquido. Entonces, ese paciente creo que tenía falla hepática y a cada rato iba por derrames pleurales, ¿no? Entonces, las indicaciones de la sonda de pleurostomía o de sonda endopleural, pues es el neumotórax, el hemotórax, un derrame infectado que tenga empiema o que el derrame sea complicado por esta cuestión del pH y de la glucosa, derrames septados que les comentaba, un derrame maligno, el quilotórax y derrames recurrentes que ameriten esta pleurodesis, ¿no? Entonces, sí, la pleurodesis se puede hacer por procesos químicos o con algunos talcos ya especiales y hay veces que se pueden hacer con o sin toracoscopía. La toracoscopía aquí ya es un proceso un poquito más avanzado en donde tenemos que llamarle al cirujano de tórax para que el cirujano de tórax pueda hacer el procedimiento. Entonces, vean, por ejemplo, este es un derrame septado. Vean cómo está septado, o sea, está completamente tabicado, está dividido por fibras que están haciendo que haya zonas buenas, zonas sanas, por así decirlo, pulmonares, y zonas que tienen derrame. Entonces, estos son los derrames que se tienen que hacer pleurostomía para poder drenarlos y poder limpiar toda esta zona o dar a veces hasta antibiótico en esa zona, ¿no? Vean, aquí esta es otra de las imágenes que ya habíamos visto, que los derrames septados, muy probablemente por una neumonía, un tumor maligno, que también ya lo vimos, aquí es necesario drenar todo esto para poder dejarle al paciente el drenaje continuo y que no se esté llenando a cada rato, ¿no? Y pues bueno, lo que tenemos que utilizar pues son estas sondas endopleurales que vienen de varios calibres, 14 y 16 French, y tenemos ya actualmente, ya no utilizamos, anteriormente pues se utilizaban los 3 frasquitos para hacer el sello de agua, pero pues ahorita ya tenemos estos equipos que se llaman Pleuropacks, y estos Pleuropacks ya se conectan a la sonda y permiten que se esté drenando y permite que se esté llenando aquí el líquido, y aparte nos ayuda ya para ir midiendo cuánto va a drenar el paciente por día. Entonces, pues bueno, de estas son las fenestras que tienen las ondas endopleurales y por medio de estas fenestras es que se está haciendo el drenaje. Entonces, este equipo se tiene que poner a una sonda de aspiración, o bueno, más bien a un equipo de aspiración, que ya esos equipos de aspiración, pues ya están pegados ahí también en la cabecera de los pacientes, donde se encuentran también las tomas de oxígeno, ahí también están las tomas de aire, que son precisamente las que permiten la aspiración. Y pues bueno, ya una vez que se coloca esta sonda de pleurostomía, se pone en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media, por lo general, bueno, entre la línea axilar anterior y la línea axilar media, quinto espacio intercostal, se hace la disección y por medio de las pinzas se mete la sonda endopleural
hacia la zona apical. Hay que dirigir la sonda hacia la zona de la región apical, ¿no? No sé si ahí en Ticomán les haya tocado ver ya cómo ponen estas ondas endopleurales. Digo, es más o menos frecuente este tipo de colocación de sondas, ¿no? Entonces ya tenemos la fijación de la sonda con un tipo de surjete anclado y podemos tener el pleuropack a los pies del paciente, ¿no? Entonces, y vean, aquí por ejemplo este paciente tiene doble sonda, ¿no? Aquí vean cómo la sonda va dirigida hacia el ápice. Hay que tomar una radiografía de tórax posterior a la colocación de la sonda para ver dónde quedó. Ujú. ¿Qué complicaciones puede haber? Si no se hace una buena técnica, podemos hasta dañar el hígado. En algunas ocasiones el paciente tuvo que terminar en quirófano por daño hepático y por una lesión de arterias, ¿no? Entonces, bueno, hemorragias, infecciones, principalmente, ¿no? Vean aquí cómo va la sonda dirigida hacia el ápice. Vean cómo estas zonas están algo septadas. Precisamente este paciente pues pudo haber tenido ahí una neumonía con un problema aceptado, ¿no? De neumotórax, realmente, pues casi no hay como mucho que hablar. La fisiopatología es precisamente este aire que se encuentra en la cavidad pleural, que viene muy probablemente ya sea del pulmón o que viene del exterior y que hace que aumente la presión del espacio pleural y esto hace que colapse nuestro pulmón, ¿no? Entonces, para este caso, pues tenemos el otro caso que les mandé, que es un hombre de 60 años que acude a urgencias por presentar un cuadro de 4 horas, tiene disnea de forma progresiva en esas 4 horas, iniciando de medianos y progresando a pequeños esfuerzos, acompañado de sibilancias, por lo que se le aplica una dosis de rescate de broncodilatador, no hay mejoría, y posteriormente empieza con dolor pleurítico en hemitórax izquierdo de 2 horas de evolución. Y pues bueno, él tiene el antecedente de ya diagnóstico de POC desde hace 6 años, tratamiento con broncodilatador y con corticosteroides inhalados, y hasta el momento ha tenido de 4 a 5 crisis por año, ¿no? Entonces, este paciente, por ejemplo, dentro de la clasificación de la GOL del EPOC, pues debería estar como en un 4 o en un panel C o D, ¿no? Entonces, este paciente pues ya tiene una larga evolución del EPOC y cuando llega tiene una frecuencia cardíaca de 112, 30 respiraciones por minuto, hay enfisema subcutáneo supraclavicular izquierdo y hay ausencia de ruidos respiratorios en todo el hemitórax izquierdo. Y cuando se le toma la radiografía, pues es sorpresa, ¿no? Aquí sí tiene parénquima pulmonar y acá no tiene parénquima pulmonar, tiene el famoso signo del muñón. Este signo del muñón, este muñón que se ve aquí, es precisamente el pulmón que está colapsado, ¿no? Lo que veíamos en esta otra imagen, este pulmón que está colapsado por todo el aire que está alrededor, está generando este signo de el muñón. Uh-huh. Entonces, el paciente pues está con un neumotórax, atención, ¿no? Entonces, con respecto a las definiciones del neumotórax, pues es lo que les decía, ¿no? Gas o aire en el espacio pleural y podemos tener diferentes tipos de neumotórax. Un neumotórax espontáneo primario que ocurre cuando no hay un evento externo que condicione la aparición de aire en este espacio y que tampoco tenga una evidencia de enfermedad pulmonar previa. Y también tenemos el neumotórax espontáneo secundario. En este secundario sí hay una evidencia de una enfermedad previa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del paciente, tiene un neumotórax espontáneo de tipo secundario. ¿Por qué? Porque pues está teniendo ya problemas de POC, ¿no? Ya bueno, ya tiene el diagnóstico de POC previamente, que muy probablemente pueda tener ahí una bula enfisematosa, ¿no? Que se haya reventado y que le haya provocado el neumotórax. Entonces, y el otro, pues es el neumotórax traumático. Este neumotórax traumático, pues puede ser por un trauma cerrado, en un accidente automovilístico, golpeamos contra el volante y ese golpe, ese trauma que no rompe las estructuras de la piel, hace que se perfore parte de la pleura y pues que se llene el líquido, perdón, el espacio pleural se llene de aire y pues genere un neumotórax, ¿no? Y el penetrante, este penetrante puede ser iatrogénico, que es el que más frecuente vemos a veces en el hospital, en el servicio de medicina interna, después de que el R1 hace
una colocación de catéter venoso central, o sorpresa, le hizo un neumotórax, ¿no? Como una complicación del procedimiento. Entonces, bueno, digo, no me voy a meter mucho en esta parte de la fisiología porque fue lo que hablamos al principio, que es precisamente esta diferencia que hay entre las presiones atmosféricas y las presiones que hay en el espacio subpleural. Entonces, perdón, en el espacio pleural. Entonces, el espacio pleural es una presión negativa y si le metemos aire, aumenta la presión y eso hace que se colapse el pulmón. Entonces, con respecto a las causas, que esas sí son las importantes que hay que revisar, pues las ampollas subpleurales en pacientes que ya tienen alguna patología pulmonar, pero que no tiene características de alguna enfermedad previa, el tabaquismo, el EPOC con un enfisema pulmonar, la fibrosis quística, el cáncer pulmonar, alguna infección pulmonar necrotizante como la tuberculosis o aquellas tuberculosis que también ya tienen estas cavernas, el VIH y algunos procedimientos médicos, como les comentaba, la colocación del catéter subclavio y traumatismos cerrados o abiertos, ¿no? Que pueden ser en algún accidente, abiertos, puede ser alguna cuestión de herida por arma de fuego, que aparte de tener un neumotórax también puede provocar un hemotórax, ¿no? Entonces, hay varias causas traumáticas, ¿no? Digo aquí, pues no me voy a meter tanto en estas preguntas por cuestiones de tiempo, pero pues bueno, digo aquí a la exploración física de este paciente, si esperamos encontrar matidez subescapular izquierda o estertores crepitantes, pues realmente es falso, ¿no? Porque no vamos a encontrar matidez, sino todo lo contrario. Va a haber hipersonoridad porque hay demasiado aire y al hacer la percusión, pues vamos a encontrar más esta sonoridad aumentada, ¿no? Y lo que se debe de investigar precisamente es una enfermedad bulosa pulmonar por las bulas enfisematosas que el paciente pueda tener, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, pues van a depender del tamaño del neumotórax. Si el neumotórax es muy pequeño, pues realmente a veces hasta va a pasar desapercibido, ¿no? El paciente ni lo va a notar o va a tener un poco de disnea o de dificultad respiratoria al tener algún esfuerzo, ¿no? Puede haber disnea súbita y taquicardia, pero esto sí se presenta más cuando el neumotórax es de mayor tamaño, como en este caso el paciente. Puede haber dolor torácico de tipo pleurítico, lo mismo, al momento de que el paciente inspira, genera este dolor. Eh, Puede haber signos de dificultad respiratoria, precisamente por un neumotórax a tensión, que el paciente ya esté completamente en disnea, que no pueda ni hablar, que esté utilizando músculos accesorios de la respiración. Entonces, pues sí, esto ya habla de que el neumotórax es mayor, ¿no? Es un neumotórax a tensión que incluso puede estar provocando este colapso pulmonar, provoca problemas en la dinámica cardíaca y pues el paciente cae en falla cardíaca, ¿no? Una falla cardíaca aguda. Puede haber desviación de la tráquea, puede haber disminución de los movimientos torácicos, de la ampliación y la plexación, y disminuyen completamente los ruidos respiratorios porque ya no hay un flujo de aire que esté llegando hacia esa zona. Y la ausencia de las vibraciones vocales, pero sí va a haber hiperresonancia, ¿no? O sea, al momento de hacer en la percusión, el paciente va a estar timpánico o hiperresonante y puede haber enfisema subcutáneo, precisamente por este aire que está ahí, también el aire se puede filtrar hacia el tejido por debajo de la piel, subdérmico, y pues solamente va a generar esta crepitación, este enfisema subcutáneo se siente con crepitación en esa zona, ¿no? Y pues bueno, aquí en estas preguntas, ¿el enfisema pulmonar es un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad? Sí, definitivamente, porque puede tener bulas, ¿no? Antes de colocar la sonda endopleural en el paciente, hay que esperar a que el problema pueda resolverse con oxígeno al 100%, pues no, sabemos que no existe algún mecanismo por el cual tengamos un 100% de oxígeno, al menos que esté intubado el paciente, pero el oxígeno no va a resolver el neumotórax del paciente, ¿no? Y pues el diagnóstico del paciente es una telectasia, pues no, la telectasia no genera estos problemas, sino más bien aquí es un
es un neumotórax, ¿no? Las atelectasias solamente son zonas alveolares que están como colapsadas, no todo el pulmón colapsado. Entonces, los estudios que hay que pedir en estos pacientes, pues es una gasometría para ver el grado de hipoxemia, un electrocardiograma para ver si hay taquicardia o bradicardia y ver qué componente cardíaco se está alterando en el paciente, y la radiografía de tórax y en ocasiones una tomografía cuando no es muy posible valorar o se tiene mucha duda del neumotórax, ¿no? Entonces, aquí en la radiografía vean cómo se ve la imagen, la silueta del pulmón aquí. Vean cómo se corta toda la trama broncovascular. Aquí del lado izquierdo, la trama broncovascular se va hacia los ápices, pero aquí se queda en esta zona y se ve delimitado el muñón del pulmón, ¿no? Y toda esta zona, pues es la zona del neumotórax. Estos son neumotórax, ese es el famoso signo del muñón, donde es el pulmón que está completamente colapsado, que obviamente también hace que se desplace la línea media, ¿no? Puede haber también esta zona pulmonar y todo lo demás es neumotórax. Aquí está completamente velado el hemitórax derecho. No hay prácticamente, vean cómo incluso hasta se borra el diafragma, ¿no? No se observa el diafragma de tanto aire que hay. Entonces, este es un neumotórax también extenso, completo prácticamente. Otro signo del muñón. Neumotórax, que aquí vean, aquí van las líneas de donde se va marcando la parte pulmonar. Aquí se ve un poquito más delimitado todo lo que es el pulmón, cómo está colapsado y cómo todo lo que está alrededor es aire, ¿no? Igual, aquí el muñón del pulmón que está colapsado, toda esta zona es la zona del neumotórax. Todos esos neumotórax pues no salen en una tomografía, vean todo el espacio aéreo que se está formando en el espacio pleural. Estos pues no se van a tratar con únicamente oxígeno, ¿no? Estos sí requieren de la colocación de la sonda endopleural. Vean en un corte coronal, como aquí está la bula, una bula enfisematosa que se terminó de romper y pues provocó todo este neumotórax, ¿no? Igual aquí otro muñón pulmonar, todo esto, todo de acá, esto es el neumotórax. Del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, también, perdón, izquierdo, el pulmón de mi tórax izquierdo, vean cómo está el pulmón colapsado. Igual aquí este es un neumotórax más pequeño, comparado con los otros que hemos visto, este es un poquito más pequeño. Y pues bueno, el tratamiento va a depender del tamaño, ¿no? Si el neumotórax tiene una dimensión menor a 2 centímetros, únicamente se puede utilizar oxigenoterapia y observación, ¿no? Y vigilancia radiográfica. Pero si ya es mayor a 2 centímetros, necesitamos hospitalizarlo, darle oxigenoterapia y aparte colocarle la sonda endopleural, ¿no? Y pues solamente darle tratamiento a la causa subyacente, lo que lo haya provocado, y en ocasiones pues hay que pedir valoración por cirugía torácica, sobre todo si a lo mejor tiene alguna otra alteración como problemas bulosos, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, este neumotórax es muy pequeño. Aquí, estos 2 centímetros, esto es lo que se debe de medir entre el espacio que hay entre la pleura, o más bien la caja torácica, y la pleura visceral. Entonces, entre la pleura visceral y la pleura parietal hay que ver cuánto espacio hay. Si tiene menos de 2 centímetros o igual a 2 centímetros, pues se puede tratar con puro oxígeno y vigilancia, ¿no? Pero sí, aquí, por ejemplo, tenemos otro neumotórax muy pequeño. O sea, si lo medimos, muy probablemente esto mide menos de 2 centímetros y pues puede resolverse con oxígeno, ¿no? Entonces, y la sonda endopleural, pues precisamente es poner la sonda que ya vimos hace rato en este espacio para que por medio del aspirado de la presión negativa, nuevamente el pulmón se reexpanda. Entonces vean aquí es un antes, cuando tenía el neumotórax, y un después, cuando queda la sonda endopleural y ya el pulmón ya está reexpandido. Estas zonas que se ven radiopacas acá son las atelectasias que se forman posterior a la reexpansión del pulmón y estas zonas también pueden llenarse de edema.
edema o lo que es derrame pleural, y eso es el derrame pleural que hablábamos hace rato por atelectasias, ¿no? Por reexpansión del pulmón. Vean aquí cómo está la sonda endopleural, aquí está el muñón, vean, este es el muñón del pulmón, se pone la sonda endopleural, se va a generar la aspiración, y una vez que ya está aspirado y que está reexpandido el pulmón, pues ya no se ve este muñón, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Creo que no. Digo, realmente en No, neumotórax doctor. no hay como mucha bibliografía respecto a neumotórax, porque pues, realmente es ver las causas, ¿no? O sea, ver por qué entró aire en la cavidad pleural. Y el derrame pleural es todavía un poquito más extenso, precisamente por esta cuestión, ¿no? De que pueden ser muchas causas las que están desencadenando derrame, ¿no? Si tienen la oportunidad, digo, no sé qué tanto hay ahorita cuestiones de patología pulmonar pleural en medicina interna, pero pues por lo general casi siempre hay derrame o hay algún problema de neumo o porque el residente, por ejemplo, ahorita que van llegando los R1, pues ponen las ondas o ponen estos catéteres venosos y chin, ya se le hizo el neumotórax. Entonces, bueno, digo, hay como muchas formas y muchas causas en Ticumán de pacientes que pueden tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces, cuando tengan la oportunidad, acérquense, vean, estén ahí para ver cómo se hacen todos estos procedimientos y ver cómo se hacen los protocolos de estudio, ¿no? Bueno, pues si no hay como dudas o algún otro comentario, nos vemos el día viernes para pasar a problemas del sueño, ¿no? Creo que sigue, ¿no, Saos? Si no mal Sí, recuerdo. doctor. Sí. Vale, entonces nos vemos el viernes, chicos. Tengan un excelente día. Va igual. Gracias, igualmente. Luego, bye.